Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre es un regalo, como les digo, poder congregarnos, poder reunirnos alrededor de su palabra. Y hemos llegado hoy a una parte conclusiva de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Tanto así que todo romano tiene una tesis y es cómo la justificación y la salvación son por medio de Jesucristo y no es por obras, porque el hombre lo único que se ha ganado es su propia condenación con sus pecados. Así que Pablo ha desarrollado o ha venido desarrollando en esta carta que nosotros llevamos casi 2 años, ya nos estamos acercando a 2 años predicando en toda esta carta, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero Pablo, evidentemente, cuando dio esta carta a la iglesia de los romanos, la leyeron, yo estoy casi seguro que la leyeron en media hora, si acaso, y menos también, porque son 16 capítulos. Pero Pablo ha introducido una temática en el capítulo 9, 10 y 11, que tiene que ver, si puede conmigo, vamos al capítulo 9, y vamos a ver cómo desde el capítulo 9 Pablo comienza: verdad digo, en Cristo no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y él va a decir por qué es el dolor. El dolor es porque muchos israelitas no son salvos. Si seguimos leyendo todo el capítulo 9, nos va a mostrar a nosotros cómo Dios ha elegido en su presencia, en su preconocimiento, en su soberanía, ha elegido evidentemente por medio de Jesucristo quienes se salvarán. Es decir, Él sabe quiénes responderán en fe. Él ha propuesto a Cristo para todos, pero solo un grupo responderá en fe al Evangelio. La gran mayoría lo rechazará. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma a 2 grandes grupos de cristianos: romanos que se han convertido al evangelio y ya están lejos del politeísmo, y otro grupo que es el grupo de los judíos que ya están lejos de la ley de Moisés en el sentido estricto de la ley, y ahora por la gracia del Señor han sido salvos. Pero en medio de estos 2 grupos Pablo le está hablando solo a la iglesia. Y el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo va a mostrar cómo la salvación viene de Dios, cómo la justificación viene de Dios, cómo el hombre no puede hacer nada y si hace algo lo echa a perder en cuanto a la salvación de su alma. Y en medio de todo esto que Pablo ha venido desarrollando, él va a terminar con una de las canciones o los himnos más hermosos de toda la Biblia. Y mientras oraba y preparaba este texto, daba gracias al Señor, porque si hablamos de salvación, 2 cosas tienen que estar en nuestra mente. Una, que tú y yo no podemos alcanzarla. 2, que por su gracia, por el Evangelio de Jesucristo, nosotros somos alcanzados en esa salvación. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana quiero estar exponiendo bajo este mismo título: de Él y por Él y para Él. Algunos quizás puedan decir: bueno, no me gusta mucho fonéticamente porque hay repetición, pero así mismo está en el texto. De Él, por Él y para Él. Pero antes quiero hacerte pensar en algo más. El hombre es arrogante. El hombre es soberbio. El hombre es malo. Y sabe que la Biblia, si pensamos en cuántos hombres, y cuando digo hombre ahora estoy hablando en términos genéricos, ¿cuántos hombres nosotros encontramos en la Biblia? Cientos y cientos y cientos de ellos. Incluso encontramos personajes que la historia universal los declara y habla de sus vidas. Personajes como César, personajes como Nabucodonosor, personajes como Faraón, personajes como los Herodes, y están aquí. Pero lo increíble del caso es que cada uno de ellos está aquí, no por quiénes eran ellos, sino porque de alguna forma tenían que ver con el plan de Dios. ¿Se da cuenta que al final toda nuestra Biblia está llena de personas, pero no se trata de ellos? Toda nuestra Biblia está llena de hombres y mujeres, incluso que fueron alcanzados por la justicia, por la fe del Señor,
Y aún así la Biblia no se trata de ello, que es interesante, ¿no es verdad? Hoy que encontramos tantos libros que hablan de cómo me convertí en una gran persona, cómo me hice rico, cómo me convertí en exitoso, cómo logré lo que nadie ha logrado, cómo mi familia y cómo yo. La Biblia habla de muchos hombres, cientos y cientos de ellos. Incluso habla desde los inicios, pero al final todos ellos están ahí porque fueron parte de alguna forma u otra del plan de Dios para con la humanidad. ¿Qué nos dice eso? Eso nos va a mostrar a nosotros que aunque el hombre es arrogante y es orgulloso, el hombre se ha empecinado en darle la espalda a Dios. Y en segundo lugar, el hombre se ha empecinado en recibir él o robarse él la gloria que solo es para Dios. La temática que quiero desarrollar en esta mañana la voy a dividir en tres grandes ideas. La primera idea la vamos a encontrar en el verso 33 y es la exaltación de la gloria de Dios. En la segunda idea la veremos en los versos 34 y 35, preguntas ante la gloria de Dios. Y en último lugar, como Pablo concluye, centralidad de la gloria de Dios. Y para ello vamos directamente al versículo 1 y es la exaltación de la gloria de Dios. Y vamos a ver la primera exaltación, está en la primera parte del versículo 33. ¿Qué nos dice? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Una de las cosas que hemos aprendido nosotros durante todos estos años es que aunque la Biblia tiene capítulos y versículos, no debemos leer o estudiar la Biblia solo por capítulos y versículos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo no dijo el versículo 33. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Desde el capítulo 1 hasta este lugar, y ahora llega con esta declaración: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. La pregunta es, ¿de qué ha estado hablando él que ahora llega a este oh? ¿De qué ha estado hablando él? Capítulo 9, 10 y 11. ¿De qué está hablando? No todos a la vez, por favor. La desobediencia precisamente lo comienza en los primeros capítulos y en esta forma habla de que muchos de Israel desobedecen, y es verdad. Hablan incluso, hay gentiles que desobedecen y están lejos de la justificación de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? Capítulo 9, 10 y 11, que llevamos casi 3 meses en ello. De la salvación que da Dios y la dureza del corazón de algunos israelitas y también de la dureza en el corazón de algunos gentiles. Y en medio de todo eso, Pablo, ¿de qué está exaltando? ¿Qué es lo que provoca este hermoso himno, si se puede llamar de esa forma? ¿Qué es lo que provoca? La misericordia de Dios que salva a los hombres pecadores. En otras palabras, mis amados hermanos, de hecho, el subtítulo de la predicación era la correcta teología termina en la verdadera doxología. Y solo para definir rápido esas dos palabras, la correcta teología es la correcta enseñanza de los designios de Dios, de los planes de Dios, de la Biblia. Esa correcta teología, ¿en qué termina? En la verdadera adoración, en la verdadera exaltación. Y en un mundo donde hay mucha gente que quiere recibir adoración, donde hay mucha gente que quiere ser el centro de todo. De hecho, en una ocasión, no sé si conocen a Cassius Clay, él después se autonombró Muhammad Ali, el boxeador, y en una ocasión estaba en el avión y la azafata llega y le dice, la aeromoza le dice, necesito que se ponga el cinturón. Y él le dice, en inglés, pero lo traduzco al español, él le dice, Superman no necesita cinturón. Era un personaje bien arrogante. Dice, Superman no necesita cinturón. La aeromoza lo miró y le dijo, sí, pero tampoco Superman necesita avión, así que póngaselo. Lo cogió y se lo puso al momento. Amados hermanos, el corazón del hombre es soberbio. El corazón del hombre, la gloria que le pertenece a Dios, ¿se la ha dado a quién o a qué?
Se la ha dado al hombre, se la ha dado a animales. Tanto así que tenemos personas que adoran la creación, adoran el sol, adoran la luna, adoran las estrellas, adoran un chivo, adoran una vaca, adoran un cangrejo, adoran a cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque el corazón del hombre es arrogante y la gloria que es del Creador la quieren desviar hacia otra cosa. Así que Pablo, después de decirnos el hombre, el único papel, mire, ¿sabe qué fue lo único que usted hizo en su salvación? Si hay algo que tú hiciste. Pecar. Fue lo único que hicimos en nuestra salvación, pecar. Porque cuando hablamos de los créditos de la salvación, todos pertenecen a Cristo. Claro, después vino la oferta de salvación y respondimos. Pero todo eso siempre fue en respuesta a Él. Hermano, nadie puede decir, esto lo he ganado yo, esto lo he alcanzado yo, de hecho soy mejor que los demás. La salvación, y recordemos que todo lo que hemos venido desarrollando, capítulos 9, 10 y 11, era que algunos gentiles de la iglesia de Roma estaban, parece ser, mirando con desdén o desprecio a los judíos que no creían. Porque ellos, sin tener la ley, sin tener promesa, circuncisión, sin tener a los patriarcas, ahora eran salvos. Y Pablo dice, no ignoren que Dios sigue salvando, que Dios sigue perdonando, que Dios sigue mostrando misericordia para aquellos que dicen, Señor, soy pecador. Así que en medio de todo esto, Pablo dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amados hermanos, la declaración que está haciendo el apóstol Pablo, y voy a señalar algunas palabras aquí, cuando él dice, oh, profundidad, ¿a qué le suena a usted ese término profundidad? ¿Qué dice Pablo? Profundidad, ¿qué le viene a la mente cuando se habla de profundidad? Mar, pudiera ser el mar, la profundidad, ¿ale? Que lo recorre todo, que es algo más allá de lo que uno incluso puede imaginar. ¿A qué viene a nuestra mente con esa idea de, oh, profundidad? ¿Y profundidad de qué? Dice, de las riquezas, es decir, oh, amplitud, oh, cuán grande, oh, cuán profunda las riquezas de la... Y Pablo usa dos elementos aquí. En primer lugar, él nos dice de la sabiduría y en segundo lugar, de la ciencia de Dios. La palabra griega para sabiduría es un nombre que me encanta. Sofía. Aquí tenemos Sofía Elena, la nena que está por ahí. Ese término Sofía se traduce como sabiduría. Ahora, ¿sabe que en la Biblia hay una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría o el conocimiento de los hombres? Tanto así que el libro de Proverbios nos va a enmarcar a nosotros lo que es un hombre sabio y un hombre insensato. Y la diferencia más grande es que el hombre sabio no solo conoce a Dios, no solo conoce su palabra, sino que la pone en práctica. ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que el hombre insensato o el hombre necio tiene conocimiento, tiene información, pero no conoce a Dios y no conoce su palabra. Y si conoce algo de la palabra, no es transformado por ella. Hermanos, interesantemente hay muchos grandes cerebros en la humanidad, grandes científicos que todavía niegan que Dios existe. Interesantemente, hace algunos días una revista muy prestigiosa sacó que un surcoreano, difícil que pueda tristemente venir de Corea del Norte, pero Surcorea, donde la mentalidad es libre y hay libertad, dice que este señor fue considerado como el coeficiente más alto del mundo. Ahí son muchas pruebas que se le hacen, muchos exámenes. Y a mí no me llamaba la atención que ese surcoreano, que ahora la verdad no me recuerdo el nombre, era algo Kim seguro que era algo Kim Son, algo así. Pero ese surcoreano, una de las declaraciones que hizo, no sé cuántos lo vieron, que decía, no puedo negar y debo reconocer que Dios existe. Y dije, ahora sí eres sabio. Ahora sí puedes entrar en la definición de un hombre sabio.
Ahora, cuando Pablo está diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, amados hermanos, la intención del apóstol Pablo con este término de hablar es la profundidad que tú y yo no llegamos a conocer de las riquezas en abundancia de la sabiduría. ¿La sabiduría de quién? La sabiduría del Señor. Es interesante cómo cuando nosotros, mire, aquí los médicos, hermano, cualquier parte del cuerpo cuando se empieza a estudiar, usted dice, tiene que haber algo más grande e inteligente detrás de esto. Escuchaba en una ocasión a una persona que hablaba de la función del ojo. Dice, es increíble todo lo que debe estar interconectado, todo lo que debe estar, cómo funciona en el ojo para que la visión sea posible. Tanto así que el cerebro humano no pudiera diseñar algo así. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre llegó a descubrir cómo ocurre eso, pero no sabe cómo hacerlo, porque el hombre no puede reproducir a otro hombre. Es decir, de la nada se reproduce como Dios lo estableció entre un hombre y una mujer, cuando el gameto se fusiona. Amados hermanos, Pablo nos está hablando, y recuerden, esta canción es porque él ha dicho que Dios salva a los hombres. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, y dice, y de la ciencia de Dios. La palabra que se usa aquí para ciencia tiene que ver con esa gnosis, con ese conocimiento. En otras palabras, lo que Pablo está exaltando en primer lugar es que Dios, y solo Dios, es sabio. Y solo Él es omnisciente, solo Él conoce todas las cosas. Aunque muchos hombres intenten acercarse, asemejarse o ilusionarse con la idea de ser como ese Dios sabio, amados hermanos, la pregunta es si verdaderamente nosotros conocemos a ese Dios. Hay mucha gente, y quiero hacer una aplicación pastoral, hay mucha gente que dice conocer o reconocer que Dios es sabio, pero le encanta hacer las cosas a su manera. Hay muchos cristianos que saben lo que dice Dios en su palabra, pero ellos son testarudos y quieren hacer las cosas a su forma. Tanto así que mucha gente dice, no, yo no me congrego en la iglesia porque ahí lo que hacen es lavar el cerebro de la gente. Dice, bueno, tiene razón en algo. Aquí lo que pasa es que la sangre de Cristo no es que te lava el cerebro, es que te lava completo, te purifica, te santifica y te pasa de las tinieblas a su luz admirable. Si hay algo de lavar, es eso. Pero nosotros debemos entender que la exaltación, o esta primera exaltación que está haciendo el apóstol, evidentemente está poniendo en el mantel de la discusión a los creyentes romanos y a los creyentes judíos que se han convertido. Les está diciendo, oh, cuánta profundidad, cuán profundo, cuánta profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Recuerda, cuando hablamos de la sabiduría y la ciencia de Dios, esto tiene una aplicación para nuestras vidas. Nosotros verdaderamente reconocemos que Dios es el único que todo lo sabe. Nosotros verdaderamente reconocemos en nuestras vidas que Dios no solo sabe todas las cosas, sino que Él incluso sabe las variantes de posibilidades que el hombre puede cometer. Lo que tú y yo no sabemos del día de mañana, Él no solo sabe lo que va a ocurrir, sino sabe lo que pudo haber ocurrido y aún así no ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En mi trabalengua termina de esta forma. Hermanos, Dios lo sabe todo. Completamente todo. La pregunta es entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces exponernos a la idea de que si Dios lo sabe todo, ¿por qué no somos humildes para reconocer que mientras más le conocemos a Él, más podemos agradar su nombre? Amados hermanos, la declaración en esta exaltación que hacía el apóstol Pablo tenía que ver con que la profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, y evidentemente es un grito de ¿qué? Es una exaltación al único que es sabio y al único que sobrepasa todo entendimiento. Hay un gran físico. Sí.
expuso, no glorificó a Dios con su idea, pero expuso que lo que conocemos es una gota y lo que no conocemos un océano de conocimiento. Y fue considerado uno de los cerebros más brillantes. Ahora, ¿qué pasa con eso? Hermano, que aún así, recuerden, porque nosotros reconocemos a Einstein por su brillantez, pero él, más que inventar, lo que hizo fue descubrir por la observación. El hombre, los cerebros más brillantes llegan. De hecho, hay estudios que muestran cómo el hombre, los coeficientes más brillantes, aún así, según algunos de estos estudios, que no están usando el 100% de su cerebro. Es decir, que no llega a la capacidad del hombre de usar toda su capacidad. Y eso evidentemente, ¿por qué? Porque estamos en una naturaleza caída. Una naturaleza corrupta, una naturaleza destruida. Y en medio de eso hay alguien que sí debe y merece ser exaltado. Aquel que sus riquezas en sabiduría y conocimiento son inagotables. La cuestión es, ¿tú conoces a ese Dios? Si le conoces, entonces, ¿por qué te preocupas tanto por las diferentes cosas que vienen a nuestra vida y aún así no las entendemos? Pablo, en medio de esta exaltación, pasa entonces a la segunda exaltación y él dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Recuerden, la temática es profundidad, es un de adoración, es un de exaltación, es un que pone al hombre fuera, para que lo entiendas de esa forma. Es un que dice: yo no tengo nada que ver. Por eso me encantó como mi esposa, ella habló con el grupo Alabanza y les digo: empiecen con su nombre es Cristo. Porque al final no era David, no era su arpa, no era Moisés, no era su vara, no era Pedro, no era su sombra. Y mire que a la gente le encanta, que a nosotros nos encanta cuando vemos esa historia. Pero al final no se trataba de ellos. Se trataba del Dios que les usó a ellos y es el mismo Dios que nos salvó a nosotros. Alguien dice: gloria al Señor. Hermano, el propósito de nuestra vida, y les voy a decir esto con mucho amor en el corazón. En estos últimos 67 años, una de las cosas diabólicas que se ha introducido en este país es la idea de la supervivencia. Tanto así que hasta hace unos años vamos el plan maceta. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a haber gente con dinero aquí? Vamos a recoger gente. Es verdad que habían delincuentes. Por ahí habían otros que habían prosperado correctamente. Pero no, eso no puede estar. Aquí los únicos son ellos los que pueden ser macetas. Hoy, hablaba ayer con una persona no creyente. Mi barbero, que no tiene mucho trabajo tampoco que hacer, pero hablaba con mi barbero. Y él no conoce al Señor. Y aproveché y dije: hoy es el momento. Y empecé a hablarle de Cristo, a hablarle del Evangelio, y a hablarle del Evangelio, a predicarle a Cristo, a mostrarle a Cristo. Y uno de los temas que hablábamos es cómo hoy hay gente pasando tanta miseria, hay gente comiendo de los latones de basura, hermano. Hay gente que se está acostando sin comer. ¿Por qué? Porque la doctrina que se introdujo en este país, que empezó todo con una mentira tras otra, pero lo que se introdujo es: Dios no existe. Si el hombre saca a Dios de la ecuación es miseria. La ecuación es pecado y la ecuación es condenación. Así que cuando vemos esto, claro que en sistemas tristemente como el de nuestro país, se exalta al hombre, se endiosa a los hombres. Se pone al hombre en un pedestal idólatra. Pero aún en medio de eso, la declaración y la canción del apóstol Pablo tiene que recordarnos a nosotros en estos días, viviendo un caos tan grande y una miseria tan grande, que hay un sabio sobre todo sabio, que hay un Dios poderoso sobre todo poderoso. Y es el Dios que sigue salvando personas, el Dios que sigue tocando familia, el Dios que sigue dando salvación a los hombres. Esa es la esperanza de mi patria, esa es la esperanza de esta tierra. Así que cuando Pablo pasa a la segunda exaltación, él dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra que se usa aquí para insondables es anexeraueneta. Olvídese la palabra, yo sé que se lo olvidó ya. La palabra griega lo que implica
es algo imposible de escudriñar. ¿Ven? Porque si le digo Enaxeraunerta, se lo olvidó. Insondable en el idioma que se escribió esta carta, lo que implica es algo imposible de escudriñar, es algo incalculable, algo que por más que midas no le puedes seguir el rastro. Y te lo voy a decir de esta forma. ¿De qué está diciendo que es imposible aquí de escudriñar en toda su profundidad? ¿Qué cosa? Los juicios, sus juicios. ¿Y qué implica sus juicios? La justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios que Pablo ha desarrollado desde el capítulo 1 de Romanos? ¿Cuál es su justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios? El término justicia tiene que ver con la verdad, tiene que ver con atributos, tiene que ver con Cristo. Nadie puede ser salvo si no es justificado. Y la justificación, para entenderlo de una forma gráfica, es que se toma toda mi maldad y se quita. Y toda la justicia del Señor, por medio de Jesucristo, se me imputa o se me pone. Amados hermanos, dice, cuán insondables son sus juicios. Hablaba con unos hermanos, y le doy gracias a Dios porque no sé si sabe que los jueves, los discipulados que estamos dando con miembros, hermanos que van a ser miembros de nuestra iglesia y otros hermanos de bautizo, están siendo súper buenos porque estamos tratando temáticas ahí que no podemos tratarlas en media hora, y ahí tenemos 2 horas para poder exponer muchas de las doctrinas principales de la iglesia. Y yo se lo digo a los hermanos, y ellos lo saben. Hermanos, yo no me lo sé todo. Y lo mejor del caso es que nunca me lo voy a saber todo. Pero hay gente que sí creen que se lo saben todo. Hay gente que ellos se creen que ellos son los magnates del evangelio, que ellos son los únicos que hacen las cosas correctas, que ellos son los únicos que pueden decir que sí y que no de la palabra. Ahora, tú y yo debemos entender esto. Si hemos crecido, si estamos creciendo en la palabra del Señor, hay que recordar todos los días de nuestra vida. Un teólogo, que es un creyente, alguien que estudia la palabra, todos los días de su vida debe recordar que son insondables los juicios del Señor. Los juicios del Señor son imposibles de entender a cabalidad. ¿Sabe por qué? Porque es un Dios soberanamente eterno. Es un Dios soberanamente infinito. Te voy a decir esto. Recuerdo hace muchos años, yo vivía acá atrás. Todavía estaba soltero. Y me levanté un día como a las 2 de la mañana con una frase en mi mente. Y salí con la frase corriendo a escribirlo. Dios es más grande que la Biblia. Dios es más grande que la Biblia. Y mientras estaba escribiendo dije, espérate, porque esto me suena a herejía. Y después me di cuenta que no. Que Dios es más grande que la Biblia. Porque la Biblia es lo que Dios ha determinado en su profunda, vasta, incalculable sabiduría, que nosotros sepamos. De hecho, te lo pongo de esta forma. Estamos hablando de la Trinidad en los discipulados. Y se puede entender mejor, se puede profundizar, pero si hacemos 2, 3 preguntas, se puede volver loco todo de nuevo. ¿Por qué? Porque cada creyente es un alma salva, escuche bien, en constante crecimiento. Si nosotros no estamos constantemente creciendo en espiritualidad, en santidad, en conocimiento de la palabra del Señor, ¿sabe cómo estamos suplantando la espiritualidad, la santidad y la palabra del Señor? Lo empezamos a suplantar con lo que dice fulano, con lo que dice ciclano, con las prácticas que hacen en tal lugar, con lo que dijo el otro día, y lo suplantamos con nuestros sentimientos. Así que cuando Pablo decía cuán insondables son sus juicios, recuerda, ¿qué significa la palabra insondable en el original griego? Imposible de escudriñar. Es algo que tú y yo conocemos, pero escucha bien, lo que conocemos de la palabra del Señor es lo que Él ha permitido. Aún así, Él es más grande que eso. Aún cuando yo veo un Dios glorioso en la palabra, solo entiendo que es glorioso. Pero hay varios textos que nos dicen que un día le veremos cara a cara y entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Mis amados hermanos, Pablo va a seguir argumentando esta idea con la segunda frase. Dice, cuán insondables son sus juicios
inescrutables sus caminos. La palabra que se usa aquí para inescrutable es otra palabra griega que significa imposible de seguir hasta el final. Lo primero es imposible de escudriñar en su plenitud, es decir, de entenderlo a la mayor plenitud. La segunda palabra es imposible de seguir hasta el final. De hecho, varios de los diccionarios lo que mueven en esta idea es algo que no puede ser seguido, rastreado, como un camino sin huellas. Hermano, recuerda, lo que sabemos de Él es porque Él lo ha puesto hacia nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, las primeras ocasiones que jugaba al escondido con las niñas. Y a veces un día se me fue la mano, me escondí dentro del escaparate. Pero no pasó nada, no hubo juicio después de mi esposa, no rompí nada. Pero salí porque me ahogaba. Y dos, porque mis hijas no me encontraban. Porque a una niña de 4 años y otra de 1 año no se le iba a ocurrir buscarme en un escaparate. Ya buscaban en las cosas lógicas. Así que me di cuenta que yo tenía que exponerme para que ellas me vieran. Si no, no me iban a ver de ninguna forma y me iba a dar una cosa allá adentro. ¿Sabe que eso me hace pensar en que nadie es capaz de entender a Dios a plenitud? Por la sencilla razón de que si eso fuera posible, esa persona se igualaría a Dios. Porque es capaz de entender a plenitud a alguien que es infinito, a alguien que es perfecto y completo. Así que, amado hermano, Pablo está diciendo en esta exaltación cuán insondables son sus juicios. Y déjame decirte que muchos serán puestos en el juicio de Dios y hoy creen que ellos son los jueces de ese juicio. A mí no me interesan las cosas de Dios. Yo vivo a mi manera. O yo creo que Dios... Y son gente... Miren, hermano, una de las cosas que el enemigo de las almas ha logrado a lo largo de la historia y que ha traído más resultado para mal de los hombres es la cantidad de religiones falsas que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué razón? Porque todas esas religiones, en algo coinciden esas religiones, que todas dicen, nosotros tenemos la verdad. Nosotros estamos en la verdad. Esta es la verdad. Y no pueden haber dos verdades. No pueden haber dos vías para interpretar la Biblia, solo hay una. Así que cuando estamos viendo la declaración del apóstol Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, el apóstol con esta frase lo que está mostrando es nadie, absolutamente nadie llega a comprender. Y qué interesante, porque ¿qué ha hecho Pablo en el capítulo 9, 10 y 11? Nos ha mostrado que Dios salva. Nos ha mostrado que el juicio de Dios está sobre el impío y la misericordia de Dios está sobre sus hijos. Y en medio de eso que Pablo está escribiendo para que la iglesia en Roma entienda la verdad de la salvación, aún en medio de eso Pablo dice, pero escuchen, aún así sus caminos son indescifrables. Aún así sus juicios son insondables. ¿Por qué? Porque eso nos va a recordar que mientras más conocemos a Dios, más Dios tiene que mostrarse en nuestras vidas, hermano. Mi esposa y yo siempre hablamos de esa temática porque ella me dice, no, porque hay gente que tiene mucha sabiduría. Y le digo, mamá, en realidad no es mucha sabiduría. Es demasiada información, pero información que no está pasando al cerebro ni al corazón por la sencilla razón que no son salvos. Hermano, ¿cuánta gente se mofa hoy de decir, yo soy el que tengo la última interpretación de este pasaje? Estudiábamos en la primera hora de la mañana con uno de los grupos del discipulado las herejías de la secta adventistas del séptimo día. Y mientras compartíamos algunas de las temáticas, yo le decía a los hermanos, mientras Lázaro y yo estábamos dando la clase, le decía, estamos poniendo lo que cree esta secta y por otra parte no estamos poniendo lo que cree la Iglesia Bautista Libre, no, estamos poniendo lo que dice la Biblia.
Porque si lo que dice la Biblia no es lo que cree esta iglesia o cualquier otra, pues somos sectas también. Pues somos religiones falsas también. Y estamos hablando de lo que Dios ya nos mostró. Pero hay gente que no se conforma con la Biblia. Hay gente que no se conforma con lo que ya dijo el Señor y quiere algo más. Si tú quieres algo más, es cierto que hay algo más. En esta vida, mentiras del diablo, porque él también tiene sus doctrinas de demonio. Lo que está de más fuera de la Biblia no es para esta vida. Es para cuando estemos con Él en la eternidad. Mientras en esta vida ya Él nos dijo lo que queríamos que supiéramos. Y si nos dice cualquier otra cosa, será por ella. Y cualquier otra cosa extra debe ser juzgado por ella. Por la sencilla razón de que esta declaración nos está diciendo que solo hay un Dios, que conocemos de Él lo que Él nos ha mostrado. Y sus juicios y sus caminos fueron descifrados hasta donde Él quería por medio de alguien, del Señor Jesucristo. Así que aunque no entendemos todas las teologías y no comprendemos a plenitud todas las enseñanzas de los 66 libros, lo que podemos comprender y entender de su palabra es porque Jesucristo ha venido a nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos, iluminarnos a entender su palabra. Así que no estamos solos. La diferencia de un analfabeto que no sabe nada es que nosotros, si somos analfabetos, es en cuanto a lo indescifrable de Dios. En cuanto a lo revelado, hermanos, nos toca estudiar su palabra. Nos toca sacrificar nuestra carne y dejar de ver horas de tontería para estudiar su palabra, para ser parte de estudios bíblicos, para estudiarla en mi familia, para estudiarla personal, para estudiarla con mis hijos, para estudiarla en la casa culto, para estudiarla donde quiera, porque ella es suficiente. Pero recuerda que aún así, Dios es más grande que ella. Pero eso más grande no es para aquí. Es para verlo después que estemos con ella. Perdón, con el Señor. Así que lo que está diciendo el apóstol ahora va a pasar, y es el segundo encabezado, preguntas ante la gloria de Dios. La primera pregunta que hace el apóstol es: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Y esto pudiera ser contrastado con la propia palabra del Señor, que nos dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Te das cuenta que aquí tenemos un fenómeno? En este contexto, Pablo está exaltando, Pablo nos está mostrando que toda la gloria es de Él, por Él y para Él. En el otro pasaje, cuando Pablo escribe esta carta, nos está diciendo, recuerden que tenemos la mente de Cristo, o en otras palabras, no conocemos todo de Él, pero no se preocupen, estamos conociendo de Él lo que debemos conocer por medio de Cristo, a través de su palabra, por la obra del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, esta primera pregunta ha sido tomada sin cambio de la Septuaginta, es decir, de una versión griega del Antiguo Testamento, Isaías 40:13. Si puedes buscar conmigo este texto que mi esposa lo leyó en el devocional. Isaías 40:13 es un texto maravilloso que nos va a recordar a nosotros la bondad, la suficiencia y misericordia del Dios de Israel. Dice Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? O le aconsejó enseñándole. Lo que estaba declarando Isaías en este texto, fíjense que él dice, ¿quién midió las aguas en el verso 12 en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Amado hermano, una de las cosas tristes que nosotros, y por eso también oramos por nuestra nación, es que un día, estoy hablando de la parte social, usted con el fruto de su trabajo, usted pueda salir y pueda conocer otros lugares. Hermanos, la creación del Señor es hermosa. Pero llevamos varias décadas mirando el resto del mundo como si estuviéramos dentro de una botella. De lo que la gente nos dice a través de un vidrio, por un teléfono. Por nuestros propios ojos, la mayoría de los que estamos aquí no hemos podido recorrer ningún lugar del mundo. Pero cuando nosotros vemos algunos de esos videos y vemos muchos de estos lugares, las cataratas del Niágara, muchos de estos lugares que son extraordinariamente hermosos,
Uno solo puede decir y pensar que eso fue una creación de Dios, y lo hizo. Es decir, una obra no es más grande que el Creador. Una obra es una expresión de su grandeza, es una expresión de la sabiduría. Y dice el apóstol, ¿quién entendió la mente del Señor? No te enfoques en entender todos los misterios de Dios. Enfócate en entender lo que Él ya quiere que tú entiendas. Y eso es maravilloso. Porque la semana ahora que entra estaré dando las clases de escatología a los pastores del seminario. Y una de las cosas que yo les enseño es, miren, esto es lo que sabemos. Más o menos lo que podemos saber. Pero todavía hay más. Porque algunos creen que va a ser de esta forma, de esta otra. Y el juicio, la bestia, mire lo que va a hacer, mire lo que va a hacer. Esto es lo que Él nos dijo. Pero créanme que hay mucho más. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que Él nos dijo que Él está con nosotros. Y que cuando se desaten todos los juicios, todas las cosas, la iglesia permanece firme con el Señor. Y eso para mí es suficiente. Así que cuando pensamos en esto, ¿quién entendió la mente del Señor? Dice un autor, últimamente se sabe que cada vez más los misterios del cerebro humano son increíbles. Los verdaderos hombres de ciencia, considerando estos nuevos descubrimientos, están comenzando a decir cuán grande es Dios. Pero lo cierto es que si Dios es maravilloso e incomprensible en la obra de la creación, ¿no es Él al menos igualmente asombroso en su obra de redención? Hermano, lo más glorioso en la salvación es que es Dios el que salva. Lo más glorioso de la salvación es que Él ha provisto todo lo que necesitamos. Si hay alguien en esta mañana que necesita salvación del Señor Jesucristo, déjame decirte, has llegado al lugar correcto, porque el que está a tu lado, posiblemente, si ya es salvo, es por el Señor Jesucristo y sus méritos, no por los nuestros. Así que cuando Pablo está diciendo, ¿quién entendió la mente del Señor? Él pasa a una segunda pregunta, ¿o quién fue su consejero? Me encanta esta pregunta que también sale de Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Señor? ¿Sabe que cuando se habla de consejeros, son personas que evidentemente están dando una guianza, una palabra, ya sea de la experiencia, ya sea de algo aprendido, pero la persona más sabia que usted puede conocer en esta vida, un día no era así. ¿Cómo esa persona llegó a ser muy sabia? Yo conozco algunos que son sabios en la palabra del Señor y no siempre fueron así. Un día, ¿qué necesitaron ellos? Necesitaron consejería de otros. Necesitaron enseñanzas de otros. Es decir, que incluso los consejeros en esta vida más sabios tuvieron sus consejeros. Por eso el apóstol está diciendo, ¿quién fue el consejero de Dios? Me encanta en un momento determinado cuando leemos Job, que el Señor le dice, cíñete el cinto. Y ahora me vas a responder, ¿dónde tú estabas? Y viene la obra de la creación a explicarse. La velocidad de la luz, los astros puestos en cada lugar, la ubicación del sol exacto, la ubicación de la tierra exacto, la ubicación de la luna, en cada uno de esos lugares está, y tenemos un físico entre nosotros, 1 milímetro que se mueva de su lugar, los astros donde el Señor los ha puesto, creaba o puede crear un caos en el cosmos. Es decir, todo está ahí puesto, hermano. El ADN, hermano. El ADN. King Collins. Nada surgió de la nada. No somos un accidente. Nuestra vida no es un accidente. Y Pablo dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio consejos a Dios? ¿Quién le hizo? No, espérate, no, ese árbol ahí no, ponlo aquí. Algunos tenemos esposas maravillosas, ¿no? Yo hablo por la mía, que le encanta mover cosas. Y hay dos fases cuando las esposas mueven cosas de la casa. Uno, cuando lo mueven ellas, que eso es un peligro total. Por ejemplo, yo recuerdo, y sobre ya el último tiempo, yo recuerdo al principio, yo me levantaba, y viene mi esposa por ahí, yo me levantaba y la sal no siempre estaba donde debía estar la sal. Y no era que estaba regada, es que ya ella se levantaba ese día con ese deseo de tener todo organizado, pero hacía cambios
Entonces decía, no, ya no me gusta tener la sal aquí, vamos a ponerla en este otro lugar. Las cucharas, no, ya no va a ser aquí. Y yo a veces estaba en la cocina y decía, a ver, ¿cuál es el acertijo de hoy? A ver, ¿cuál es la trivia y el peroné de hoy? ¿Cuál es la prueba? ¿Me puedes decir? No es juego y ella está ahí para mal de bien. A veces le decía, me decía, busca el café. No, dime primero dónde está. ¿Y cuál es una frase sabia de toda mujer? Ahí en la cocina. La cocina nosotros los que hemos ido a la casa es pequeñita. Pero ya cuando una cocina tiene, ¿cómo se llama esto? Esto abajo, los closecitos, ¿no? Ya cuando hay 2, 3 closets, ya eso es una dinámica, eso te mantiene entretenido, ¿no? Para ella era muy fácil. Por eso la otra forma de organizar la casa es yo te ayudo. A ver, dime, ¿dónde vas a poner esto? A partir de hoy va a estar aquí, pero eso no se sabe hasta cuándo, quizás mañana lo cambie de nuevo. ¿Qué es lo que nos dice eso, hermano? Que nosotros, no sé ustedes, pero al menos nosotros los hombres, los varones, necesitamos que nos estén orientando todo el tiempo, ¿no verdad? Esto está aquí. Hay otros que no, hay otros que son fuera de serie y ellos saben dónde están todas las cosas. Pero lo cierto de esto es, ¿quién le pudo decir al Señor, eso no va ahí? No, esto va aquí. ¿Por qué no lo haces de esta forma? Hermano, en Inglaterra estuve en el lugar donde se cree que es la casa del descubrimiento del ADN, donde se hizo famoso, en Cambridge. Y tienen una tarja, especie de tarja, así una lámina ahí bien grande, donde dice, aquí nació uno de los mayores milagros de la humanidad. Y yo dije, no fue ahí se descubrió. Fue en el Edén, cuando Él estaba creando del polvo al hombre y sopló. Ahí ese ADN tenía todos los misterios que incluso al día de hoy, por la sangre, tantas cosas que se pueden hacer, que se puede saber. Los análisis de sangre. Tú dices, ¿cómo ese análisis sabe que yo tengo catarro? Si eso no tiene ahí, claro, estoy hablando un ignorante en esta temática. Pero todo viene en el ADN. Y escucha, no estamos hablando de creación. Estamos hablando del cerebro detrás de todo esto. Dios es más grande que cualquier consejero. La pregunta es, ¿qué consejero tú estás escuchando? ¿Qué tipo de consejo tú estás recibiendo? Porque mire que hay malos consejeros en las casas del Señor. Mire que hay gente torciendo la Biblia o poniendo la Biblia a un lado. A veces uno está hablando con un consejero. Mire, uno de los grandes problemas que tienen las personas en consejería, además de no conocer la Biblia, es que viene Cari a hablar conmigo de algún tema y cuando ella me dice, no, porque mira, tuve una situación de esta, y yo le digo, sí, yo también, tú sabes que yo también tuve la situación. Tú sabes que a mí me pasó lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Hermano, eso está mal. Porque esa persona quiere que tú le escuches. Y tú has interrumpido o la dejaste hablar para ponerte tú en su lugar. No se trata de ti, se trata de esa persona que necesita. Y a veces nosotros queremos aconsejar, no, porque a mí cuando me pasó eso, tenga cuidado. Porque que tú lo hayas enfrentado de una forma, todo el mundo quizás no lo enfrenta así. Por eso siempre es por medio de la palabra. El Señor, hermano, el mayor consejo está aquí en su palabra. Por eso cuando vemos gente... Yo hace muchos años aquí en esta iglesia, en los inicios, conocí los diferentes tipos de personas. Y de uno de los que más me preocupaba era ese tipo de persona que lo que estaba claro no lo hablaba. Lo único que hablaba era lo que era indescifrable. No, porque la bestia, ¿sabes que el otro día vi una gente que habló que la cuarta bestia, que el quinto? Y yo le dije, ¿y orar? Para ti eso no está claro, porque yo nunca te veo orando. ¿Por qué yo nunca escucho que tú hables de santidad? ¿Por qué yo nunca escucho que tú hables de amor a la palabra? ¿Por qué nunca escucho que hables de amor a los hijos? Amado hermano, hay gente que no se conforma con lo que está aquí y quiere ir más allá. ¿Sabe qué es eso? Arrogancia. ¿Sabe qué es eso? Gente que, bueno, yo no sé usted, pero para mí ya lo que está escrito es demasiado. Entenderlo a plenitud toda mi vida. Y eso que durante muchos años me he propuesto, todos los años leer la Biblia en una versión diferente, todos los años estar predicando un libro diferente, estar compartiendo en el seminario un libro diferente, y aún así, me di cuenta el otro día, saqué una cuenta, yo creo que conversábamos, no me va a dar la vida. No me va a dar la vida para predicar los 66 libros. No me va a dar el tiempo y eso me tiene enojado. Porque no me va a dar tiempo predicar los 66 libros.
Posiblemente, si Dios me tiene aquí todavía en su gracia, cuando terminemos todo el Nuevo Testamento, la mayoría de ustedes ya está con el Señor. Pastor, qué malo eres. Sí, ¿qué te voy a decir? Yo todavía con 90 años, vamos al último libro del Nuevo Testamento. ¿Y dónde estaban todos? Se fueron todos con el Señor. Hermano, la palabra de Dios es suficiente e inagotable para nuestras vidas. Pero el Dios de la palabra es el consejero por excelencia. ¿Alguien dice amén? Dice la tercera pregunta: ¿o quién le dio a él, hablando de Dios, quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién pudo darle algo a Dios para que Dios se lo devolviera? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes que puedas darle a Dios que Él no tenga o que Él necesite? Por eso cuando hablamos de la gloria de Dios, escucha, tú no estás en esta tierra, en este país, simplemente para sobrevivir y comer arroz y frijol y tratar de llegar al día. Así hay mucha gente viviendo tristemente en esta nación. Estamos en esta nación para dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, para seguir orando por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por nuestra familia, seguir anunciando que hay vida y vida eterna. Después, más allá del sol, hay un Dios que creó el sol y espera por su iglesia. Ese es el Cristo al cual nosotros adoramos. Así que cuando Pablo dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Busque conmigo rápidamente, por favor, Job 41:11. Esta idea parece tomar la misma temática de Job 41:11. Dice la palabra, ¿alguien lo tiene y quiere leerlo? Sí. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya Todo lo que hay debajo del cielo es mío? Hay gente que dice, ¿qué tú le puedes? Aquí estoy, Señor, con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que dar. Toma mi corazón, que es lo único que hay. ¿Tú crees que Él necesita tu corazón? Ahora, no es que no lo recibe, pero no lo necesita. Hermanos, siempre digo esto y siempre lo diré. Tú y yo sin Dios somos nada. Camino al infierno. Reos del infierno. Dios sin ti y sin mí es Dios. Para la única persona que aplica con todo el sentido bíblico la frase repetitiva, Dios es Dios, ahora que andan frases esas tontas, estúpidas por ahí, fulano es fulano, no, ¿quién va a ser, mi hijo? Y fulano es fulano, esas boberías redundantes. Eso donde único aplica con todo sentido es cuando decimos Dios es, ¿qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? No, Dios. Porque cuando veo todos sus atributos es cuando único tiene sentido entender que Dios es todo. Así que miren lo que dice. ¿Quién le dio a él primero? Job, en esta discusión del Señor le decía, dice el Señor, el propio Señor, el texto que leía a Cari. ¿Quién me va a dar a mí? Si todo lo que hay, lo hice yo, es mío. ¿Qué es lo que ocurre cuando un pecador se arrepiente? Que ahora tú, el pecador sin Dios era cero, nada, camino al infierno. Dios sin el pecador era Dios. Ahora el pecador en Cristo es hijo, es perdonado, es salvo, es por la gracia del Señor rescatado. Ahora el pecador lo tiene todo porque tiene ¿a quién? A Dios, que antes de ti era Dios y contigo seguirá siendo Dios. Qué grandioso saber que Dios, no necesitándome, aún así envió a su Hijo por mi vida. Hermano, esta tercera pregunta nos va a mostrar a nosotros que nuestro endeudamiento con Él es tan grande que nuestros corazones se estremecen cada vez que consideramos lo que Él ha hecho y hará por nosotros. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos es para Él. Todo lo que hacemos es por Él. La pregunta es si tú lo conoces. La pregunta es si tú y yo estamos viviendo a la altura del Evangelio de Cristo. Muchas congregaciones tienen gente que todavía no es salva porque el Evangelio no se le ha predicado. Y si se le ha predicado, tiene su corazón duro.
Pero aquellos, como el capítulo 9, 10 y 11, sean judíos o sean gentiles, que han puesto su esperanza en Jesucristo, podemos decir: el Señor me quitó el corazón de piedra y me dio su Espíritu Santo. ¿Quién le dio a él primero? Nunca nadie existe ni existirá que le pueda dar a Dios algo. Así que más bien nosotros lo que hacemos es devolverle. Él te dio la vida, tú se la devuelves, Señor, aquí. Él te dio todo lo que eres, Señor, aquí está. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi familia. Señor, aquí están mis hijos. ¿Cuánta gente le pide algo a Dios y después por ese algo o ese alguien se olvida de Dios? ¿Cuánta gente? A veces creo que le he puesto esta ilustración de esa persona que iba siempre a la casa del Señor, lloviera, fango, lo que fuera, y le estaba pidiendo mucho al Señor una bicicleta, porque estaba en todos los cultos, en todos los servicios, y estuvo mucho tiempo y venía así bajo aguas, lo que fuera, trueno, lo que sea, a la iglesia. Y cuando el Señor le dio la bicicleta, un día no vino, el otro día tampoco, cuando el pastor le vio: ¿qué pasa, hermano? No, es que se me ensucia la bicicleta. Hermano, escúchame bien, Dios es más grande que todo lo que tú y yo tenemos hoy. Nuestra salvación es gloriosa porque Dios es glorioso y envió a su Hijo por medio de su Espíritu Santo, nos da perdón. Nuestra familia es un regalo porque es un regalo de Él. Pero Dios es más grande que tu familia. Dios es más grande que tus hijos. Incluso más grande que tu matrimonio. Si cuidamos el matrimonio y cuidamos los hijos es porque es un regalo de Él. Y eso hay que preservarlo con todo lo que somos. Así que después de ver cada una de estas preguntas, terminamos con el último versículo. Y es la centralidad de la gloria de Dios. Por eso Pablo va hablando de redención. Recuerda, la correcta teología termina en la verdadera doxología. O una traducción más simple: el correcto entendimiento de Dios, de su obra de redención, tiene que terminar en nuestras vidas rendidas a Él. En nuestras vidas dando gloria a Él. El propósito más grande de tu vida, escucha esto: el propósito más grande de tu vida no es ser un buen esposo. El propósito más grande de tu vida no es ser un buen padre, un buen hijo, no es ser un buen trabajador, una persona buena en la casa del Señor. El propósito más grande de tu vida y la mía es darle toda la gloria a Él. Y darle toda la gloria a Él significa que seré el mejor esposo con mi esposa, seré el mejor padre con mis hijas, seré el creyente mejor, pero no comparándome con otros, sino comparándome con el Ale que estaba perdido y ahora es salvo por el Evangelio. Mi amado hermano, al final todo se trata de Él. Dice: porque de Él, dice el apóstol, porque de Él y por Él y para Él. ¿Te das cuenta de estas tres preposiciones? De, por y para. En la oración del hombre, esas preposiciones están seguidas del hombre. En vez de Él, es mío. En vez de por Él, por mí. En vez de para Él, para mí. ¿Sabe dónde comenzó eso? En el Edén. El Señor le dijo: no, de todos puedes comer menos de este. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Eva y después el hombre? ¿Qué hicieron? No. Esto no es de Él. Esto es por mí. Esto va por mí. Él dice aquello, yo hago esto. Escúchame, hermano y hermana. Todas las cosas son de Él. Nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, todo, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro aire, nuestro oxígeno. Estamos en un mundo prestado. Y para colmo lo echamos a perder en el Edén. Y el hombre hoy no solo está en un mundo prestado que lo echó a perder en el Edén, sino que quiere decirle a Dios: no, tú no existes, no, tú no tienes nada. ¿Te das cuenta de lo malo y pecador que es el hombre? Pero Pablo le está escribiendo a una iglesia que acaba de entender, yo no sé si a plenitud, porque Romanos 9, 10 y 11, aunque lo hemos expuesto durante meses, entenderlo a plenitud yo creo que todavía no va a ser posible aquí en la tierra. Entendemos lo que ahí está y el Señor nos permite ver. Pero Pablo dice: todo, dice de Él, por Él y para Él
¿Sabe que hay varios intérpretes que creen que Pablo estaba citando a los estoicos o a los epicúreos? Es interesante que Pablo en una ocasión tiene una discusión con ellos, pero tanto estoicos como epicúreos, ellos creían que no había una resurrección de los muertos. Entonces, la diferencia entre ellos tenía que ver más bien que un grupo de ellos creía que en esta vida era todo, que los dioses existían, pero no podían conocerse. Los estoicos y los epicúreos se diferenciaban en que en otros creían que si existían, unos creían que si existían no se podía conocer, y otros creían que había un logos que había hecho todas las cosas, pero que era difícil llegar a él. En otras palabras, ninguno de ellos veía vida después de la muerte. Por eso cuando Pablo está predicando, su predicación les rompe el cerebro y no le aceptan porque habla de un Cristo muerto y resucitado. Leí algunos comentaristas que pensaban que Pablo está citando a esa gente. Yo tengo mis grandes dudas de que él haya citado a esa gente. Y si por alguna cosa él cita esta frase parecida, por el Espíritu Santo esta frase tiene todo el sentido del mundo, porque no está hablando de ese Dios que no se puede conocer, sino que el Dios verdadero que se ha mostrado por medio de Cristo. No está hablando de una idea abstracta que tú no puedes llegar. ¿Te das cuenta que Dios, escuchen, Dios no es abstracto, no es lo mismo algo abstracto a ser inescrutable, indescifrable e incomprensible en plenitud? Algo abstracto es algo que no tiene forma de llegar a ello. Se queda en la imaginación, lo que tú pienses, lo que tú imagines, y más en esta sociedad que le da cualquier interpretación a cualquier cosa. Dios no es abstracto, Dios es real. Pero no lo podemos conocer a plenitud porque estamos de este lado de la humanidad, de este lado de la caída, de este lado del sol, de este lado del pecado, donde todavía somos salvos, pero todavía no somos perfectos. Somos santificados, pero todavía no hemos llegado a la plenitud del Cordero de Cristo. Estamos creciendo en base a ella. Así que cuando Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amado hermano, lo que vamos a entender en esta frase es que en el contexto, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿De qué ha venido hablando? Salvación de los hombres. Así que entre todas estas cosas en el contexto hay una que está siendo resaltada. La salvación es de Él. La salvación es por Él. La salvación solo viene por medio de Él. Por eso encontramos en la carta a los hebreos que es por medio de Cristo que somos salvos. El hombre no quiere a Cristo como el único intermediario o mediador. El hombre quiere a la Virgen de la Caridad, el hombre quiere a San Lázaro, el hombre quiere pastores super ungidos, apóstoles no sé qué, profetas hiper mega macro ultra extrasensoriales, poderosos que pueden hacer cosas que más nadie hace. El hombre ha sustituido y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Cristo hombre, Jesucristo. Así que está diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluyendo mi salvación, pero incluyendo lo que nos ha dado. Y mire hermano, hablaba con alguien estos días que hay mucha gente que empieza a enamorarse tanto del ministerio que se olvida de Dios. Hay gente que empieza a enamorarse tanto. Ayer, un ejemplo, desde el viernes, que algunos saben que estas últimas semanas han sido bien cargadas en la iglesia con actividades, casi todos los días diferentes actividades porque se ha hecho necesario, ha coincidido matrimonios, discipulados, etc. Y el viernes en la tarde cuando regresábamos, ya en la noche, mi esposa me decía, recuerda que le dijimos a las niñas que mañana vamos al Paquito, ¿saben? Al Walt Disney de Pinar del Río. Y yo estaba reventado, todavía estaba puntualizando algunas cosas de la clase de hoy, de la predicación de hoy, de la clase en el grupo de discipulado, pero fíjate, yo mismo le dije a ella, por supuesto que sí, porque para mí el ministerio, las cosas del Señor son maravillosas, importantes, pero mi familia es una prioridad. Así que todo se pone en un segundo plano y vamos a Walt Disney. Y lo que Walt Disney no tenía corriente, no sé qué pasó. Entonces, pero al ver a mis hijas con su sonrisa, con aquel moreno tiene un brazo derecho que es así, usted le da 100 pesos y le empieza a dar vuelta a aquellos carritos y tú dices, muchachos, los desprende. Pero ver a mis hijas contentas en aquello aerodinámico moviéndose, ya para mí era suficiente. ¿Por qué?
¿Por qué amo la obra, pero amo más mi familia? Pero más que mi familia le amo a Él, porque por medio de Él es que amo a mis hijas y por medio de Él es que amo la iglesia. Es porque todo es de Él, por Él y para Él. Hermano, esta frase parece una cosa tan sencilla, pero ponerla en nuestra vida tiene que ser una realidad. Aquí es donde se diferencian los creyentes de los no creyentes. Los que aman más la obra que el Dios de la obra. Los que aman más hacer cosas para Dios. Mire, cuando hay alguien que ama más hacer cosas para Dios, uno de los detonantes es que lo hacen para que la gente los vea. Al final es soberbia y arrogancia. Es soberbia y arrogancia. Por eso cuando Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y termina diciendo, a Él. ¿A quién? A Él. ¿A quién? Al pastor de la iglesia. A los líderes de la iglesia. A Él, hermano. Si en este lugar el yoísmo llega, tú y yo tenemos que salir por esa puerta. El yoísmo, ¿sabe? Aquí soy yo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. El único que pudo decir eso y siguió siendo humilde era el Señor de la humildad, Jesucristo. Así que Pablo termina esta frase, a Él sea la doxa. A Él sea la doxa. Mire, esta palabra, sí, por favor, los que lo hacen, escriban esa palabra doxa. De ahí viene doxología. Porque esto va a hablar del propósito de nuestras vidas. Es dar toda la doxa, toda la gloria a Él. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea era kavod? Y cuando se usa esa palabra hebrea, kavod, incluso en Éxodo 24:16 dice, el kavod de Adonai, o la gloria del Señor, reposó sobre el monte Sinaí. Cuando vamos a entender lo que era la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? Hay que entender el término kavod en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento doxa, que es la traducción para gloria. Hay que entenderlo para entender el propósito de nuestras vidas. De hecho, tomé una nota y quiero compartir con ustedes. En Juan 1:14, Juan dice, y vimos su doxa. Dice, doxa, gloria, como del unigénito del Padre. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Cristo nos ha mostrado la gloria del Padre, pero no solo nos ha mostrado la gloria, sino que nos ha mostrado el camino a esa gloria. Hay una canción que hay que explicarla, ¿no? Siempre hay que explicarla, pero dice, oh, yo siempre amaré esa cruz y mis triunfos su gloria será. Amado hermano, cuando yo pienso en esa canción, yo no estoy viendo literalmente el palo, es decir, la cruz. Yo no estoy viendo la cruz. Estoy viendo cómo Cristo fue esa cruz y digo, yo siempre amaré ese sacrificio, porque ese sacrificio me lleva al Padre de nuevo. Lo que perdimos en el Edén, lo recuperamos en Cristo por medio de la fe, el arrepentimiento. Lo más grandioso, escúchame bien hoy, lo más grandioso para tu vida es vivir para la gloria de Dios. Es darle toda, pero toda la gloria a Dios en lo que haces, en lo que piensas, en lo que decimos, en todo lo que somos. Y eso, amado hermano, no es solo una frase bonita. Eso se llama vida cristiana. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están siendo privados. Sería una traducción más literal de los originales. Están siendo privados. ¿Privados por quién? ¿Quién es el que encerró a esta humanidad en su pecado? No el que hizo que pecaran, el hombre pecó, pero ¿quién encerró al hombre en su pecado, que lo veíamos en el texto anterior? Dios mismo. Hay gente que piensa que es el diablo el que está en el infierno dándole pinchazo a la gente. No. El infierno fue preparado para el diablo, para Satanás y sus demonios. Y ahí será lanzado al lago de fuego y azufre. Así que entendamos esto, iglesia. En el Nuevo Testamento, doxa o gloria se convierte en un término central para describir lo que Dios nos ha revelado a través de Cristo. Así que cuando Pablo dice, a Él y solo a Él sea la gloria,
los domingos. A Él y solo a Él sea la gloria de lunes a martes. Dice, por los siglos. Toda la gloria de nuestras vidas. Una aplicación pastoral. ¿Cómo tú y yo, cuál es el primer paso para dar gloria al Señor? Reconocer nuestro pecado. Reconocer que solo en Él. Familia, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, no tiene seguridad o convencimiento del pecado en su vida, escúchame, no salgas de este lugar sin confesarle al Señor en tu corazón que eres pecador y que necesitas ser salvo por Él. Y para el resto, ¿qué es salvo? No salgas de este lugar sin rendir tu alma, sin que rindamos nuestras almas y digamos, Señor, si soy salvo es por ti, si estoy seguro sigue siendo por ti. Así que Pablo termina esta frase con un así sea. Por eso que nos vamos a dar cuenta que en Romanos, después de este capítulo, viene ahora a partir del capítulo 12 un cambio. Después de habernos hablado de la salvación y la justificación del Señor, a partir de los capítulos próximos, Pablo estará hablando de la vida cristiana, es decir, para tener una genuina vida cristiana, y vamos a hablar de cristianismo bajo dictadura, capítulo 13, vamos a hablar de amor a los creyentes, a los débiles, capítulo 14, vamos a hablar capítulo 15, 16, vamos a hablar de toda esa temática, pero antes de todo eso, Pablo ha dedicado 11 capítulos para mostrarnos que el hombre es pecador, que por su pecado va al infierno, que Dios es el que salva, que Jesucristo es el que justifica, y que Dios es el que sigue teniendo misericordia con su pueblo para que permanezcan en el Evangelio. Así que después de todo esto, Pablo dice, a Él sea la gloria. Los hombres se salvan, a Él sea la gloria. Los hombres le rechazan, a Él sigue haciendo la gloria. Porque tu gloria a Él no le afecta, no le añade, no le quita. Recuerda que se trata de Él, no de nosotros. Tu salvación es una bendición y una fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque era un alma perdida que ahora ha aceptado el sacrificio del Calvario. Por tanto, quisiera terminar con esto. De Él, por Él y para Él. La correcta teología o la correcta comprensión de la verdad de Dios siempre va a terminar en la verdadera doxología, es decir, en que vivamos para Él, en que le demos la gloria a Él. La exaltación de la gloria de Dios se muestra en que Él es indescifrable, pero lo que conocemos de Él es lo que Él mismo nos ha dado para conocer. Preguntas ante la gloria de Dios: ¿quién le comprende? ¿Quién le dio consejo? ¡Nadie! Él es el consejero, Él es la sabiduría, Él es el dueño de toda la gloria. Y así termina la centralidad de la gloria de Dios. Es que todo, hermano, en nuestras vidas es de Él. Todo en nuestras vidas es por Él. Y todo en nuestras vidas es para Él. Quiero terminar orando en esta mañana. Y antes voy a hacer un llamado. ¿Qué hay hoy en nuestras vidas, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, que sabes que no has puesto en las manos de Él? ¿Qué carga puedes estar o podemos estar enfrentando hoy? ¿Qué crisis, qué tentación, qué prueba? ¡Qué dolor! ¡Qué herida! Recuerda que Él envió a Jesucristo para salvarnos y es suficiente. Recordemos que de Él es toda la gloria. Y la forma en que nosotros cumplimos con el propósito de nuestras vidas es por medio de la salvación, arrepentimiento y fe. Y es por medio de comprometer nuestras vidas cada vez más a seguir creciendo en su santidad, en su palabra y su perdón. El Evangelio del Señor nos recuerda que mi salvación no es mía, es de Él. Que mi vida no es mía, es de Él. Que mi familia no es mía, es de Él. Que lo que hago en la obra del Señor no es para mí, es para Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación que das por medio del Cordero. En esta mañana, Señor, tu iglesia reunida en este lugar te agradece, porque al final todo es
tuyo, Señor. La salvación es tuya. Gracias por tu gracia, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el matrimonio, gracias por los hijos, gracias por el trabajo, por la escuela, gracias por todo lo que nos permites vivir, disfrutar y hacer, porque al final es para ti, Señor, es para tu gloria. Si hay alguien en medio nuestro que no es salvo, que el Espíritu Santo confronte su corazón para arrepentimiento. Y aquellos que somos salvos, que tu Espíritu Santo anime nuestros corazones para seguirte agradando. Y si hay algo en nuestras vidas que tenemos que dejar, si hay heridas en nuestras vidas que tenemos que poner en tus manos, hoy lo hacemos, Señor, reconociendo que todo es para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén.